Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este cuarto trimestre del 2024 lleva por título Temas en el Evangelio de Juan. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 2, titulada, Señales de Divinidad. El versículo para memorizar dice así: Jesús respondió, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? El Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, los versículos 25 y 26. Para hoy domingo, 6 de octubre, la alimentación de los 5,000. En Juan, capítulo 6, los versículos 4 y 5, el apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. Primer libro de Corintios, capítulo 5, el versículo 7. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto, cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 529. Vamos a realizar la lectura del libro de Juan, en su capítulo 6, los versículos 1 hasta el 14. ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Juan, en su capítulo 6, los versículos 1 hasta el 14. Dice de la manera siguiente: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres.
Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan capítulo 6, el versículo 4, apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, Juan capítulo 6, el versículo 3, así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone una prueba a Felipe, Juan capítulo 6, los versículos 5 y 6, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes, Juan capítulo 6, el versículo 11, recuerda al maná. La recolección de las obras, Juan capítulo 6, el versículo 12, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, Juan capítulo 6, el versículo 13, el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, Juan capítulo 6, el versículo 14, paralelismo con el profeta como Moisés predicho en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Así, Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando, en esencia, su propia divinidad. Vamos a realizar la lectura del libro de Isaías en su capítulo 53, los versículos 4 hasta el 7. También, el libro primero de Pedro en su capítulo 2, el versículo 24. ¿Qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? ¿Cómo se relaciona su divinidad con esta verdad y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Isaías, en su capítulo 53, los versículos 4 hasta el 7. Dice de la manera siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Libro primero de Pedro en su capítulo 2, el versículo 24. Dice de la manera siguiente: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, domingo, 6 de octubre, que lleva por título, La alimentación de los 5000. La Pascua se acercaba, y de cerca y de lejos se reunían, para ver a Jesús, grupos de peregrinos que se dirigieron a Jerusalén. Su número fue en aumento, hasta que se reunió como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una mucha sombra le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento, y su corazón se conmovía de simpatía.
Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. Veía que una necesidad mayor requería su atención, mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, encontró un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente. Ella no recibió ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. El deseado de todas las gentes, página 332. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y liberar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. 1. Destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. 2. Ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón a que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 262 y 263. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que venga a Dios por fe, recibirá la justicia de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanos. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 24. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto. Mensajes selectos, tomo 1, página 460. Apreciados hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia.
Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.